Compartiremos con Luis Vicente García, gerente general de Benancham, a propósito, y gracias Luis Vicente por estar con nosotros en la mañana de hoy, de un nuevo evento, ¿no? Sobre perspectivas sociales. Ubícanos un poquito en el contexto de qué se trata, cuál es el temario, quiénes participan y luego podemos entrar en algunos otros temas. Bueno, Bienvenido. Carlos, primero, gracias como siempre por invitarnos a tu espacio. Yo creo que muchos de los temas que nosotros hablamos hoy se enfocan o se enfocaban en temas políticos, si nos referimos hace algunos años, Sí. después en temas de la economía, después en temas de dolarización. Y no nos damos cuenta de lo que ha venido haciendo la industria privada y la empresa privada en Venezuela, quizás desde los años 50 y 60, que es apoyar a su empleado, apoyar al entorno. Y por eso es que el tema en Venezuela de responsabilidad social empresarial ha sido tan desarrollado y tan utilizado por las empresas a lo largo de los años, porque se dieron cuenta en aquella época y nos seguimos dando cuenta hoy, que cuando el empleado es el que te va a producir tus productos o dar el servicio, tú tienes de alguna manera que estar enfocado en su bienestar. Y la empresa venezolana se dio cuenta de eso hace muchísimo tiempo. Lo vimos con el apagón hace algunos años, donde la empresa le prestó al empleado y a la comunidad donde estaban las plantas una gran cantidad de servicios y apoyo, en donde hemos visto cómo la empresa privada ha seguido enfocada en ayudar a ese personal que tiene, porque sabemos las realidades del país. Se ha ido gente, la gerencia media del país se acabó de alguna manera, los estudiantes se gradúan y muchos se van, lamentablemente. Entonces tenemos que trabajar con el personal que tenemos que educarlos, formarlos, entrenarlos, pero sobre todo tenemos que mantenerle su visión tanto personal como profesional. Y es ahí donde vamos a tener un evento que es el que siempre hacemos en esta época del año, que se llama Perspectivas Sociales, en donde hemos enfocado en esta nueva realidad que hay, ¿no? Los días, Luis Vicente, para ubicarnos de una vez en las fechas. Sí, va a ser este jueves 12 de mayo. Vamos a tener una serie de ponentes extraordinarios, lo vamos a transmitir por Zoom a través de benancham.org. Ahí se pueden escribir, van a encontrar toda la información de los ponentes. Pero tenemos a personas muy conocidas. Tenemos a Ítalo Pisolante, quien nos va a hablar de bioseguridad y psicoseguridad. Tenemos a Herbert Torres y Mireya Vargas, quienes nos van a hablar de cómo aportar el bienestar para vivir y convivir en este momento. Tenemos al director de la Cámara de Empresarios de Cochabamba, desde Bolivia, y tenemos al vicedecano de la Facultad de Ciencias Culturales de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, quienes nos van a hablar de la economía creativa, todo ese tema que estamos viendo que en el mundo se está desarrollando. Vamos a tener un panel de emprendedores bien interesantes con la fundadora de Leather Heart, María Ángel Molina, con Susana Waters, Susana Mendiri de Susie's Cookies, y Raúl González, quien tiene un proyecto de potabilidad de agua, porque las empresas se dieron cuenta pues esas necesidades que tienen los entornos. El profesor Edwin Ojeda de IESA, que nos va a hablar de emprendimiento y sostenibilidad, y terminamos con Alfredo Amonde, quien nos va a hablar del reto que tiene la empresa hoy para incorporar la responsabilidad social dentro del modelo de negocio de cada una de las compañías. ¿Ustedes tienen visualizado cuántas personas pudieran incorporarse para recibir información sobre esos temas? Mira, hasta el viernes pasado ya teníamos registrados 467 personas. Y yo creo que eso lo que demuestra es el interés de la gente en seguir nutriéndose de esta información, y sobre todo cuando son temas tan importantes, que es lo que vamos a discutir este jueves. Ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento, digamos, a pesar de la crisis? ¿Por qué hay perseverancia? ¿Por qué hay en algún momento pues, el interés de mantenerse a pesar de las frustraciones y de las dificultades que se presentan? Yo creo que eso está en el ADN del emprendedor venezolano, del empresario venezolano. Siempre hay confianza, ¿no? A pesar de todo. A pesar de las dificultades, y hay un tema bien interesante que nosotros... Hay esperanza. Hay esperanza, la esperanza no se pierde. Más que confianza y principio, Sí, hay esperanza. hay esperanza de que en algún momento, más allá de que vayamos a rebotar, como tú hablabas en el programa anterior, o que vayamos a tener un crecimiento que vendrá en su momento, pero quizás tendrá que tener otras condiciones. El empresario que fundó una empresa hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años o hace 3 años, él está buscando varias cosas. No era como Milton Friedman decía hace 50 años, que teníamos que estar enfocados en el retorno a los inversionistas y a los accionistas. Eso cambió completamente. Es lo que hoy significa generar bienestar para la sociedad. Y eso es lo que hace la empresa venezolana.
Yo creo que cuando uno tiene un producto, un servicio, que no solamente lo vendes para tener un retorno para ti, sino que a la vez ves que tu personal y tu entorno van creciendo porque están teniendo una mejor calidad de vida. Es ahí cuando uno se enorgullece de lo que hace y sobre todo se da cuenta que todavía hay mucho más que hacer. Ahora, uno percibe, Luis Vicente, que hay mucha gente nueva, ¿no? Sí. Hay una cantidad, como señalabas, y va a haber ejemplos en este foro de perspectivas sociales de emprendedores. Ya no son, claro, hay todavía algunos empresarios tradicionales o conocidos de años que permanecen pues al frente de sus empresas, otros se redujeron, otros se marcharon del país, pero hay personas, y esas personas también están contagiadas por la esperanza, ¿no? Sí, fíjate que... Siempre piensan que va a pasar algo, ¿no? Yo creo que es algo por partes, porque en primer lugar tienes que haber decidido qué vas a hacer con tu vida. Y así como tú y yo estamos aquí en Venezuela hoy, en este 2022, hay muchos jóvenes que también decidieron, si bien muchos se fueron, otros están aquí. Y el que está aquí quiere ver una vida productiva. Y cuando uno estudia las distintas generaciones y vemos los millennials y los Z, que son diferentes a nosotros, ellos quieren conseguir y alcanzar un propósito. Ese joven o esa muchacha no quiere trabajar en una empresa que simplemente haga un producto y listo. Hoy ellos ven lo que hay detrás de la empresa. Hoy ellos ven los temas de sostenibilidad, los temas de pertenencia, los temas de identificación con la marca, una cantidad de temas, y se están dando cuenta de cosas que quizás nosotros ni siquiera pensábamos cuando estábamos estudiando o cuando comenzábamos a trabajar. Ellos lo ven distinto. Y este grupo de emprendedores y empresarios que están ya enrumbados de alguna manera o que están comenzando a ver ciertos temas, yo creo que ellos, además de esa esperanza que tú mencionabas, ellos quieren de alguna manera dejar una huella positiva en el país. Y yo lo veo todos los días porque nosotros tenemos la oportunidad de hablar con muchísimas empresas y muchísimos emprendedores, y de verdad que cuando uno los ve, uno reconoce ese esfuerzo que están haciendo, a veces con las uñas, a veces ellos mismos haciendo todo, porque uno se convierte en el todo, y eso se traduce en ese propósito que yo voy a alcanzar. Eso es muy importante. Ahora, esto de la reanimación, que se acaban de hablar en el rebote, ¿tú crees que sea coyuntural? Porque siempre hay como una especie de inquietud, a pesar de la esperanza, hay una especie de inquietud si esto se va a mantener, si las compuertas o las rendijas que comienzan a abrirse van a seguir ensanchándose, o que sea simplemente, bueno, voy a dar oportunidades mientras tanto, hasta que vuelva yo a tomar el control. Mira, eso del tema del punto de inflexión que se habló hacia finales del año pasado, de un crecimiento leve de la economía, vamos a ver que va a haber un crecimiento diferente para muchos sectores. Algunos van a crecer, otros se van a mantener, otros seguirán cayendo. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero para rebotar, y eso lo vimos en un foro que hicimos hace 4 semanas en conjunto con la Universidad Rafael Urdaneta, para rebotar necesitas condiciones que te permitan rebotar. Claro. Y esas condiciones van desde todo, desde la institucionalidad hasta la posible competencia que puedes tener, la competitividad, los estudiantes que te están nutriendo, la mano de obra que tú tienes, el entorno, la infraestructura, una gran cantidad de cosas. Y la referencia que hemos hecho nosotros en el pasado, en el básquet tú puedes estar rebotando la pelota pero sin moverte. Sí. Tienes que crear esas condiciones precisamente para avanzar. Y creo que nosotros con este tipo de foros estamos dándole a las personas esas herramientas para que precisamente conozcan cosas nuevas y puedan avanzar. Bueno, vamos a hacer, Luis Vicente, una pausa. Conversamos con Luis Vicente García, gerente general de Venanchan. Continuamos con Luis Vicente García. Mencionabas algo al final del anterior segmento, Luis Vicente, que es importante. ¿Cómo hacer para que esa pelota que rebota en el mismo sitio pues tenga mejores condiciones para moverse en la cancha? Es decir, ¿qué otras condiciones se necesita para que la empresa privada siga su expansión con todo el rigor que puede tener el Estado venezolano en la vigilia o en la supervisión? Pero, ¿qué más falta? Yo creo, Carlos, que una de las cosas importantes es hacernos referencias a cosas que podamos entender mejor. Cuando yo doy clases, yo hago referencias al deporte. Porque en el deporte primero se trabaja en equipo. Nosotros como empresas y como sociedad tenemos que trabajar en equipo, cosa que todavía yo creo personalmente que nos falta aprender, nos falta entender. Segundo, tú tienes que crear posibilidades, es decir, si estás en básquet, estás en fútbol, estás en cualquier otro deporte, tienes que crear posibilidades. Es decir, cuando uno ve a un jugador que tiene la pelota, que está corriendo y él está viendo hacia dónde va a lanzar la pelota o hacia dónde va a chutar la pelota, uno en la empresa tiene que hacer lo mismo.
porque yo tengo que entender ese mercado. Para mí, dónde voy a lanzar la pelota es ese mercado que yo tengo delante, ¿no? Tengo que entender el mercado. Por supuesto, cuando Venezuela se redujo 70-80%, los economistas decidirán algún día qué porcentaje nos reducimos y en qué monto estamos. Tenemos que darnos cuenta que entonces nuestra empresa tiene que operar de manera distinta. Tengo que ser más ágil, tengo que ser flexible, tengo que entender el mercado, tengo que conocer los patrones del consumidor. Muchas veces uno recuerda que ellos iban al mercado, aquellos carritos llenos de productos. Hoy vamos al mercado muchas más veces, con mayor frecuencia, a comprar menos. Sí. Entonces, yo como empresa tengo que entender el patrón de consumo de ese consumidor. Y entonces ya nadie va a comprar el galón de 2 litros o el producto de empaque grande. Estamos viendo empaques chiquiticos, sí. El blister. Estamos viendo las pastillas individuales de 2. No las 2 cajas que uno compraba anteriormente. Sí, sí. Tenemos que darnos cuenta de ese entorno. Y tercero, tiene que haber esas condiciones, que es el terreno de campo tiene que estar bien para jugar. Ahora, ahí hay un factor que es el que con el que siempre vas a chocar, que a veces se convierte en un factor omnipotente como es el Estado. Sí. El Estado es el que tiene que marcar la pauta, pero el Estado tiene que flexibilizarse, tiene que entender, e incluso el Estado de hoy en Venezuela tiene que desmontarse de una serie de prejuicios de carácter ideológico. Sí. O sea, no toman decisiones mayores porque piensan que van en contra de lo que ellos creen que debe ser lo que están haciendo, y muchas veces se la juran que lo están haciendo bien y no es así, ¿no? Fíjate, una de las cosas que nosotros siempre predicamos, Carlos, es que tiene que haber condiciones, y dentro de esas condiciones tiene que haber una libre empresa, libre mercado y libre comercio. Como hablábamos en el intermedio, hay exoneración de impuestos y de IVA para ciertos productos importados. Hay que detenerse a pensar qué le está pasando a la empresa privada o a la industria privada. Claro, pues si tú vas y dices en el discurso o en la retórica que vamos a buscar la manera de producir más y autoabastecernos, y entonces me lanzas aquel decreto de exoneración de pagos de aranceles de aduana, de impuesto al valor hasta el 31 de diciembre, bueno, ¿y cuál es el estímulo para la industria nacional o para el campo venezolano, por ejemplo? Sí, bueno, fíjate que del campo venezolano es impresionante lo que hemos visto en estos últimos años, que no ha habido semillas, que no ha habido fertilizantes, que no ha habido financiamiento, que no ha habido una cantidad de cosas. Terminamos importando una cantidad de productos. Yo creo que hay que tenemos que enfocarnos en un concepto que hablaba Michael Porter en los años 70, que era la competitividad. Él sacó un libro maravilloso de las ventajas competitivas de una nación. Tenemos que entender cuáles son nuestras ventajas competitivas. Si es el talento humano, si es el suelo que tenemos, si son los minerales, si son los recursos naturales, si es una costa maravillosa. Es decir, cuáles son nuestras verdaderas ventajas competitivas y competir en eso. Tú y yo no podemos salir hoy a ir a una práctica de fútbol a ver si nos contratan en el equipo porque sabemos que no vamos a pasar. Pero podemos ser un gran aporte para otros. Es decir, podemos ser un coach, podemos ser un mentor, podemos ser una guía, podemos ser un profesor, pero la empresa tiene que darse cuenta de ese entorno y sobre todo ver en qué es competitivo. Y eso hoy lo estamos viendo. Cuando yo me di cuenta que yo no puedo tener una planta industrial con una capacidad para producir 100 cuando mi mercado es 20, yo tengo que adaptar ese 20 a lo que quiere el mercado hoy. Y eso lo hemos visto a lo largo de los años cuando hemos visto competidores ayudándose mutuamente, competidores que están transportando dentro del mismo camión. Tenemos consumidores que entonces ahora tienen que entender que su capacidad la capacidad de compra del venezolano que continúa disminuyendo, eso hay que atacar, porque al final yo creo que todos nosotros, independientemente de lo que hagamos, transmitir información, generar productos y servicios, tenemos que estar enfocados en el bienestar de la sociedad. Tienes que dar oportunidades también. Totalmente. Y el que fija la pauta, el que marca la orientación, volvemos, es el Estado. Y si tú no orientas de la manera de vida, bueno, no vas a poder lograr que la producción crezca, que el campo mejore, que la industria se reactive, en fin. Y requiere de la participación de todos. Cuando uno habla de un país, tenemos que entender... Perdona, Luis Vicente, es que también hay un prejuicio sobre que todo lo que pueda ser emprendimiento de la empresa privada es malo, porque los empresarios son malucos, porque los empresarios lo que buscan es enriquecerse, lo debe explotar. Oye, ¿hasta cuándo ese discurso? Hay que darse cuenta que la empresa privada es agotador para el que está en la empresa, es agotador para el consumidor también. Cuando vemos las encuestas que está en el orden de importancia o de reconocimiento de parte de la población, está la Iglesia Católica y después la empresa privada. Está la academia. Oye, son factores que no son Estado. Entonces vamos a darnos cuenta que el Estado, yo lo veo así, el rol del Estado es darte a ti las condiciones para que tú puedas operar en un espacio
tranquilo, un espacio que fomente el crecimiento y fomente todo lo que tiene que hacer el Estado, la salud, la educación, el bienestar y todo este tema. Y lo hacemos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y tenemos que empezar por lo pequeño. Tenemos que empezar por ese primer paso. Tenemos que empezar por reconstruir un país y una base de sociedad que nos permita primero unirnos, y cuando hablamos de ese conjunto de actores, por supuesto el Estado es clave, porque sin el Estado nosotros no vamos a poder operar. Pero también la empresa privada, y también la iglesia, y la academia, y la parte agrícola, y también la parte deportiva. Es decir, al final todos, más la sociedad en general, somos los que vamos a hacer que este país crezca y se fortalezca. Claro, el tema está también que se requiere del reconocimiento. Entonces, por ejemplo, el Estado cree que es el único que tiene responsabilidad social, Sí. y no hay un reconocimiento para la responsabilidad social que ha asumido la empresa privada desde hace tantos años. Al final yo creo que todos los hacemos sin querer ese reconocimiento, porque es lo que hacemos todos los días. Con tú sentirte que tu personal está mejor, que sus familiares están mejor, que tu comunidad en el interior del país donde tú tienes la planta está mejor, no lo veo yo desde el punto de vista del reconocimiento, sino de que es nuestra responsabilidad, y para eso estamos nosotros allí. Muchas gracias, Luis Vicente, que salga todo bien pues, en este evento de perspectivas sociales. Bueno, ya conversaremos en una próxima oportunidad. Una pausa, amigos. Arte y espectáculos, el retorno en lo actual.